Sí, hermanos, les invito a buscar en su Biblia, aunque vamos a tener la pantalla, pero ustedes saben que estas cosas pueden fallar, ¿no? Ustedes pueden tener allí la Biblia más segura en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Miren, la Biblia nos habla a nosotros del tiempo y también nos habla a veces de la urgencia que hay al considerar el tiempo. Cuando nos queda poco tiempo para hacer alguna cosa, ¿qué hacemos? Nos apuramos, ¿verdad? Aceleramos el asunto, la acción, pero también a veces tenemos que ser selectivos en cuanto a las actividades, o sea, qué es más importante y qué es menos importante, es decir, aunque no nos dejemos dominar así completamente o avanzar por lo que es la urgencia, pero sí nos ponemos, como dicen algunos por ahí, las pilas, ¿no? Nos ponemos las pilas con el tiempo. Hermanos, hay cosas que son urgentes, aunque tenemos que decir que la palabra de Dios nos habla mucho del tiempo y de muchas cosas que debemos considerar urgentes, mucho más cuando se trata del reino de Dios, que no consiste escuche bien, no consiste en palabras, sino en asuntos de poder. Aunque ese poder puede transmitirse a través de las palabras, pero es poder de Dios porque es obra de Dios dentro del hombre. Hay palabras meramente humanas, ¿no? ¿No es así? No. Pero también hay algo mucho más grande y más importante, que es el poder de Dios, lo que produce el poder de Dios dentro. Entonces, es bueno considerar en este tema que estamos viendo el asunto de las palabras y el poder y la diferencia. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, mi querido hermano y amigo, dice, porque el reino de Dios no consiste ¿en qué? En palabras, sino ¿en qué? En poder, en poder. Está clarito allí, ¿verdad? No consiste en palabras, sino en poder. Parece que aquellos o algunos arrogantes de la iglesia de Corinto no tenían ningún problema en cuanto a hablar en grande. ¿Saben lo que estoy diciendo, no? Hablar en grande, como los niños a veces hablan, los niños con su inmadurez hablan en grande, pero no podían respaldar lo que hablaban. Ahí viene el asunto del poder. No podían respaldar ese hablar con los hechos. Mis queridos hermanos, no lo podían respaldar con el caminar. Hay una gran diferencia a veces entre el hablar y el caminar, ¿no creen ustedes? Ahí está el asunto. Entonces Pablo estaba preparado para decirle a esta iglesia, enseñarles que él podía respaldar su hablar, ¿verdad?, con el poder o con poder, es decir, con hechos que revelaran con claridad la diferencia entre el pecado y la santidad. Hermanos, así debe ser nuestra vida. Cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, se hace más evidente la diferencia entre el pecado y lo que es la santidad de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo hacía, y quería, ¿no?, que los creyentes de Corinto, como el Señor quiere a través de su palabra para nosotros, ¿no?, que aprendieran a ser. Era, ¿saben cómo, hermanos? Vestirse de Jesucristo. Ahí está la clave y ese es el mensaje de Dios, ¿no? Tenemos que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y para esto, en primer lugar, hay que conocer el tiempo, al menos en el orden que él lo va exponiendo, ¿no? En el versículo 11 él dice, y esto conociendo ¿qué? El tiempo. Usted y yo tenemos que tener un entendimiento, discernimiento acerca del tiempo. Claro que es el tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero es la idea de que el tiempo es corto. ¿Cuántos estamos conscientes de que el tiempo es corto? Los muy jovencitos no lo ven así, ¿verdad? Los muy jovencitos. Porque cuando yo era muy joven no pensaba en eso, pero a medida que el tiempo fue pasando empecé a pensar más en el tiempo y lo corto del tiempo. Y miren, después de años dorados, como estoy pensando en el tiempo, lo importante del tiempo. Hermanos, bueno, tal vez ningún cristiano dude de que vivimos en los últimos tiempos. ¿No creen ustedes? Yo
creo que todos estamos más o menos allí en la misma página. Al menos cada vez que yo he hablado con algún hermano, algún creyente, en cuanto a los acontecimientos y en cuanto a la condición moral y espiritual de nuestra sociedad, pues más o menos yo puedo decir que todos están de acuerdo en que estamos cerca del final de los tiempos. ¿No es así, hermanos? ¿No lo estamos viendo así? Pero bueno, a pesar de que muchos están conscientes de que estamos hacia el final de los tiempos, tal vez pocos están viviendo. Ahí es donde está el asunto, la diferencia entre palabras y hechos y el poder de Dios, que pocos están viviendo como en el último tiempo. Ahí está la clave, hermanos. Piense bien, medite en esto. Recordemos que Pablo toda la iglesia primitiva, ¿no? Ellos vivían en esa expectativa de que Cristo iba a regresar, la segunda venida de Cristo en su tiempo. Y esto es maravilloso, eso es bueno, que estemos siempre con esa expectativa en cuanto al tiempo. No podemos pensar en la brevedad del tiempo sin pensar en la venida del Señor o nuestro partir de este mundo y encuentro con el Señor. Ahora, si nosotros, por ejemplo, fuésemos allí a la segunda carta del apóstol Pedro, en los primeros 10 versículos, allí es donde Pedro habla de que en los postreros tiempos vendrán son gente que se burlarán de Dios, dice la palabra, y que andarán en sus propias concupiscencias. Concupiscencia es el pecado que está dentro de nosotros, porque muchas veces la gente le echan la culpa a otras cosas, circunstancias, incluso a los demonios, al diablo, pero nosotros pecamos también por nuestras propias concupiscencias, porque si Dios quitara, por ejemplo, en un momento al diablo y a los demonios, el hombre sigue pecando, porque el pecado está dentro de nosotros, independientemente de que vengan tentaciones de fuera. Entonces, si vemos esto y comparamos con lo que el Señor, y con razón el Señor les dijo en Hechos 1:7, un detalle en cuanto a los tiempos. Ellos querían saber qué iba a pasar con las circunstancias. Y hermanos, y lo hemos dicho muchas veces, como se ha desviado la gente con las interpretaciones de Apocalipsis. Les digo que el Señor fue tan claro como el agua, porque la gente se fija en circunstancias de los tiempos. Jesús le dijo que no. O sea, las señales que dio todo tenían que ver con condición moral y espiritual. No esos detalles de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando allá. El Señor les dijo en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las sazones de los tiempos, los detalles. Entonces hay una confusión con todo esto, y lo que es literal lo toman simbólico, lo que es simbólico lo toman literal. Es un desastre, ¿no? En cuanto a esto, algún día vamos a dedicarle una serie al libro Apocalipsis. Pero bueno, lo que quiero decirle ahora, hermanos, es que con razón, cuando se habló de señales, son señales en cuanto a lo espiritual y lo moral, que nosotros lo estamos viendo. ¿No lo están viendo ustedes? No nos tienen que poner ni tan siquiera las noticias, ya lo estamos viendo en todos lados que vamos, ¿no? La situación como está en el mundo. Ahora, la verdad es que la mejor manera de tener a la novia preparada, según Apocalipsis 19, ¿no?, para la llegada del esposo celestial, que es Jesucristo, la novia me refiero a la iglesia, hermanos, es ignorar a qué hora es que va a venir, es estar preparado, porque caeríamos en la tentación de dejar las cosas ¿para cuándo? Para última hora. ¿No nos pasa así a veces? Tengo tiempo. Miren, déjenme decirles que el engaño más grande que puede hacerle Satanás a los creyentes es que no se apure, que no tome con urgencia la palabra, que no lo vea como que es ahora que hay que tomar la decisión, sino espera, hay tiempo. Hermano, ese es el arma más fuerte que ha tenido el enemigo, créanme. No es decirle a usted, porque él sabe que a los cristianos no le puede decir que esto es mentira, pero él les dice, oye, no te apures tanto, si tienes tiempo, mañana puedes, ¿no? Tú no tienes problema, tú estás seguro. No hay que apurarse, no hay que tomar con urgencia. Y tenemos esa costumbre de recibir la palabra y despedirla. Y
no tomarla con la urgencia que ella exige. Hermanos, pero cada día que pasa, ustedes saben que se acerca más y más el cumplimiento o su cumplimiento, ¿no? Es decir, en cuanto a la venida del Señor, yo creo que está cerca cada día más. Entonces se nos está llamando a despertar, en este contexto, en este pasaje que hemos leído, a despertarnos, a levantarnos de haber estado dormidos muchos de nosotros, para que seamos sensibles a las cosas espirituales realmente, es decir, sensibles en cuanto a el bien, el mal, en cuanto a lo que el Señor quiere que hagamos, o sea, amar a Dios para no ofenderle, amar al prójimo y no ofenderle, cuántas otras cosas, ¿no? Pero fíjense el versículo 11, porque ya es hora, y yo quiero que nos demos cuenta que ya es hora, que es ya hora, ¿no? Si yo les digo a ustedes qué hora es, ustedes van a decir, ya es hora, ahorita tengo que almorzar, ¿no? Algunos van a decir. Pero el Señor nos está hablando de un tiempo. ¿Qué hora es, hermano? ¿Qué hora es? Es tiempo de prepararnos para la siega. Esto nos plantea a nosotros el tema de la urgencia, ¿no? Es decir, que no podemos perder tiempo, no podemos perder. ¿Hay alguno perdiendo tiempo? No lo pierda. Empieza a pensar en estos términos, ¿no? El Espíritu Santo, claro que nos llama, nos impulsa y nos da la fuerza, la capacidad para que hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Aquí en este lugar donde Dios le ha puesto en su trabajo, donde quiera que usted esté. Así que es comenzar la acción, ¿verdad? La iglesia ha estado dormida. En cierto sentido, un largo sueño, ¿no? Y parece que Pablo veía algo de esto allí, mencionaba este concepto, pero lo estamos viendo en nuestros días, hermanos, en cuanto a ese fervor, en cuanto a evangelizar. Y miren, los números no engañan. El Pew Research Center, el centro de investigación bueno, yo lo voy a interpretar así porque no suena bien la traducción en español, ¿no? Decir Pew Research Center. Pero le llaman así de los bancos porque son de los bancos de iglesias, ¿no? Donde hay estadística y demás. Pero hay una estadística un poco alarmante, yo diría. Uno pensaría que cada vez van a haber más cristianos o gente que al menos, ya sabemos que no todo el que dice Señor, Señor lo es, pero que al menos dicen que son cristianos. Uno pensaría que habría más, pero ¿saben qué? Las estadísticas están diciendo que hace 10 años en Estados Unidos el 77% de las personas decían ser cristianos, ¿no? Claro, incluyendo todas las denominaciones, ¿no? Pero ahora está en el 65%. ¿Qué quiere decir eso? La población ha crecido mucho más, pero hay menos personas diciendo que son cristianas. Por cierto, no anoté el número, pero hay un creciente número de personas diciendo que son ateos. ¿Qué les parece? Hay varias estadísticas, incluso la cantidad de jóvenes. Creo que el 70% de los muchachos criados en las iglesias a la edad de adultos jóvenes se van, no vienen más a las iglesias. Es decir, estamos viendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Hay un 12% menos de personas creyentes en Estados Unidos. Entonces, podemos decir, aunque no tenemos que leer estas estadísticas para nosotros poder decir que el mal ha avanzado, porque lo estamos viendo, ¿no, hermanos? Estamos viendo cómo el mal ha avanzado. Pero yo digo que esto pone como una actualidad sobre las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, ¿recuerden lo que Jesús dijo? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Recuerdan esas palabras del Señor, no? Claro que Él dejó una pregunta ahí sin respuesta, ¿no? Y no creo que es para que nosotros tengamos ahora un pesimismo santo ni nada de eso, sino que para más bien lo veamos como un reto, un desafío, mis queridos hermanos, ante tantas tinieblas, alumbrar con la luz de Cristo. Y bueno, sí, es cierto que hay menos fe cada día en el mundo y es cierto que el tiempo se nos acerca de la venida del Señor, pero tenemos el reto, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que amar al prójimo, tenemos que servir al Señor mientras. Así que hay que levantarse de ese sueño. Como dice la palabra, leímos hace un rato, es ya hora de levantarnos del sueño. Y ¿saben lo que pasa con el que está dormido? El que está dormido no sabe que está dormido. Ese es el problema. Hay que despertarlo con la palabra del Señor en este caso.
Porque cuando se le habla que está dormido, se despierta. Hay que hablarle con la palabra del Señor, porque hay gente dormida, hermanos, que pueden llevar 30 años en el Evangelio, pero ahora están dormidas. Que otros hagan, ¿no? Que otros hagan. Pero sí, hermanos, me hace recordar esto las parábolas, o la parábola de las doncellas. ¿Recuerdan que algunas estuvieron listas con las lámparas preparadas con aceite, ¿verdad?, esperando al novio? Las que no estuvieron listas se lo perdieron, ¿no? Así es en cuanto a la iglesia y la venida de Cristo. ¿Estás preparado? ¿Tienes el aceite preparado? ¿Estás listo con esa antorcha encendida? Mis queridos hermanos, hay que pensar en esto, porque o somos testigos sin el poder de Dios, o somos testigos con el poder de Dios. Es la gran diferencia. Entonces nuestra salvación está cerca en ese sentido de la venida de Cristo, de irnos con Él. Así que es hora de levantarnos. Sí, y entonces, hermanos, piensen, si la salvación Pablo la veía cerca en aquellos días, hace más de 2000 años, ¿cuánto más cerca está ahora? Entonces tenemos que pensar en esto, que el tiempo es corto, que Cristo está por venir. Hermano, díganme si este pensamiento no les llena a ustedes de gozo, de regocijo. Es solemne, es glorioso pensar en esa venida del Señor por su iglesia. Algo tremendo. Mientras más yo lo pienso, más me lleno por dentro. Y ¿saben qué? Cuando uno ve todo lo que está pasando en el mundo, yo a veces digo, Señor, ven pronto, ven pronto. Claro, Señor, pero que tú nos encuentres fieles a ti, ocupados en tu obra. Entonces tenemos que pensar en esto, hermano. No podemos dejar de pensar en esto, porque si no nos enfocamos en las cosas del mundo y nos olvidamos de lo que tiene importancia. Tenemos que asumir esta responsabilidad, porque si tanto se acerca la venida del Señor para nuestra vida eterna en los cielos, también se aproxima la condenación para los que no tienen a Cristo. Tenemos que ver la urgencia, hermano. Tenemos que ver la urgencia. Tenemos que orar mucho por esto, para que haya un avivamiento en nuestros corazones. Entonces la noche está avanzada. Ese es el tema que está tratando aquí en el versículo 12, que hemos leído. Y en lo que avanza la noche, se acerca, claro, el día. Pero nos habla de vestirnos, de estar vestido, aunque se avanza la noche o va pasando la noche, que nos estemos vestidos del día. Muy importante, porque de nada nos vale estar despiertos todo el tiempo si estamos vestidos de noche y no vestidos de día. Y esto habla de ese contraste, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice el versículo de esta manera, se los voy a leer. La noche va ya muy avanzada, está a punto de hacerse de día. En cuanto a la venida del Señor, ¿qué les parece, hermano? Así que se compara aquí la noche y el día, es decir, que si el día representa la venida del Señor, o sea, con toda esa iluminación que vamos a tener, la noche señala el tiempo presente, el tiempo en que vivimos de oscuridad y de tinieblas, y que cada vez se hace más patente esos tiempos en que vivimos, son más oscuros cada vez. Así que no hay que investigar tanto, ¿verdad?, para saber que las tinieblas y el pecado están más densas que nunca, hermanos. Así estamos viendo. Y por todos lados que nosotros miramos en las noticias, ¿qué es lo que vemos? Vemos las tragedias, el crimen, la perversidad sexual, el trastrocamiento que hay de los valores, la destrucción de la familia. Todas estas cosas es lo que estamos viendo nosotros y cuántas otras cosas liberales que estamos viendo delante de nosotros. Y claro que nosotros sabemos que los verdaderos salvos son sellados por Cristo. Nosotros sabemos que la verdadera iglesia, nunca el Señor la perderá. Dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Eso es una maravilla saber esto, ¿no? Pero sí, hermanos, muchos están dormidos, perdiendo el tiempo, y el Señor nos llama a que estemos preparados. Es más, el Señor dijo, nadie podrá arrebatar a mis ovejas de mis manos, porque mi Padre me las dio. Entonces hay una seguridad en cuanto a esto.
Pero sí, hermanos, tenemos que estar preparados, listos, haciendo la voluntad del Señor. No solo para nuestro propio beneficio, sino para tener parte en la obra del Señor que Él quiere hacer aquí en la tierra por medio de nosotros. Y eso también tiene beneficios para la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos. Y claro que también la Biblia habla de cizañas dentro de la iglesia. Por eso uno lee todas estas estadísticas y, bueno, sabemos que la Biblia habla que habrán cizañas que serán identificadas el día de la siega, ¿no? Y como se parece la cizaña al trigo. Y algunos son hasta más hermosos y más altos. Ustedes fijan en el campo como la cizaña sube hasta más alta. Claro que hay su diferencia en características. Vemos cómo esa parte de la flor del trigo se inclina más, como que es humilde, mientras que la cizaña está levantadita con orgullo, ¿no? Pero el punto es que se parecen, están allí y no podemos arrancarla. El Señor se va a encargar de esto, ¿no? De este asunto. De igual manera muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero serán apartados como hacedores de maldad. Y el Señor dice: no los conozco, no tuve nada que ver con ustedes. Así que, hermanos, estamos viendo la oscuridad en todas partes, pero la luz, Cristo es la luz del mundo, la iglesia también es la luz del mundo porque alumbra Cristo en nosotros. Él nos dijo: vosotros sois la luz del mundo, tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Miren, unos 15 años antes de la muerte de Gandhi, él escribió lo siguiente, y lo bueno que como lo escribió sabemos todo esto, ¿no? Él escribió diciendo, 15 años antes de morir: debo decirles con toda humildad que el hinduismo, tal como lo conozco, satisface por completo mi alma, llena todo mi ser. Pero justo antes de morir, escribió lo siguiente: mis días están contados. No es probable que viva mucho tiempo, tal vez un año o poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro en el desaliento. Todo sobre mí es oscuridad. Estoy orando por luz. Hermanos, aunque la gente oren, aunque la gente sean religiosos, aunque la gente hagan todas las buenas obras que quieran, sin Cristo están en oscuridad. Sin Cristo están en oscuridad. Y eso es lo que realmente estamos viendo por todos lados, mucha oscuridad. La gente por todos lados muy religiosa, pero nada de conversión. Este es lo que estamos viendo. Y debido a la oscuridad de la gente, la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos, esos últimos tiempos serán como en los días de Noé. ¿Lo sabían? ¿Cuántos lo sabían? La palabra de Dios nos dice que como los días de Noé, y dice que estarán casándose y volviéndose a casar, dándose en casamiento. O sea, se casan y se vuelven a casar, lo que quiere decir que se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar. Hermanos, eso es lo que estamos viendo, ¿sí o no? Eso es la destrucción de la familia, del matrimonio. Y aunque no podemos ignorar también que muchos hoy se ajuntan sin casarse. Eso nos cuentan en las estadísticas cuando se separan. No cuentan como divorcio porque nunca se casaron. O sea, es decir, se ajuntaron nada más, cosa que en aquellos días consideraban, vamos a decir, la Biblia consideran, sea en aquellos días o ahora, pero que lo consideraban así con toda la fuerza, fornicación, y que tenían que ser puestos a muerte por piedra. Hermanos, realmente esta gente que se juntan sin casarse están diciendo que ellos realmente rechazan la institución más importante que Dios hizo o creó en la tierra, que es el matrimonio. Están rechazando la bendición de Dios para ellos. Es decir, que indirecta o directamente, con conocimiento o sin conocimiento, realmente están buscando una salida fácil, porque yo supongo que bueno, si me tengo que separar, me separo y no es un divorcio, pero realmente esto es una forma de desconfiar de Dios, de no confiar en la obra de Dios y en la bendición de Dios para ellos. Ahora, yo siempre hago la pregunta muy sencilla: ¿cuál es la bendición que usted quiere? ¿La que usted se va a buscar usted mismo o la que Dios le va a dar a usted? ¿Cuál queremos? Escoge.
escoja. Yo quiero la bendición de Dios, bueno, debo obedecer al Señor. Lo que el Señor dice es lo bueno. Si yo quiero buscármela por mi cuenta, entonces hago lo que yo quiera, ¿no? Pero, hermanos, otras de las tinieblas, otras de esas epidemias que estamos viendo en estos tiempos, que se identifica con Sodoma y Gomorra. Estamos hablando del homosexualismo, bisexualismo, todo ese tipo de cosas que estamos viendo y toda clase de aberraciones similares. Pero bueno, siempre van a haber excusas, siempre van a haber razones para el hombre en cuanto a lo que hace y por qué lo hace, pero al final lo que cuenta es lo que Dios dice y lo que va a contar, ¿no? Entonces, en fin, todas estas maneras de desviaciones, sea moral, espiritual, indican, hermanos, la cercanía de la venida del Señor. El Señor está cerca. Cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, el Señor está cerca. Y esto más bien debe estimularnos a nosotros para desechar todo lo que no es luz o no es de luz. Y vestirnos, este es el llamado, hermanos, a vestirnos de Cristo, a vestirnos de Cristo. Porque cada vez se hacen más oscuras, más negras las cosas que estamos viendo alrededor nuestro. Así que este es el llamado, a vestirnos del Señor. Yo quiero que noten ese contraste entre obras, o sea, de la noche, y las armas que son del día. Hermanos, un soldado no puede combatir si está dormido, ¿no? Un soldado tiene que estar despierto. Y nosotros somos soldados de Cristo, que tenemos que tener la armadura. Bueno, en el versículo 12 también dice, desechemos, ¿no? Esa palabra es importante. O sea, que basta ya, quítense de todo aquello que es oscuridad, que nos atrasa en el camino del Señor y a la voluntad de Dios, pensando que el Señor viene pronto. Hermano, ¿no se ha puesto a pensar usted qué harían la gente en las iglesias si supieran que Cristo viene mañana lunes? ¿Qué les parece si tuviéramos, vamos a decir, no, hipotéticamente, claro que no, que ahora mismo baja un ángel del cielo aquí y nos dice a nosotros, el Señor me ha mandado, claro, la Biblia yo sé que dice que si un ángel viene con otro evangelio no crea, pero bueno, estamos hablando hipotéticamente, que usted sepa que mañana viene Cristo. Mira, ya había alguna gente haciendo así, ay Dios mío, Yo me acuerdo aquella vez que aquel hombre, que no recuerdo su nombre, que trabajó para la NASA muchos años, escribió un libro diciendo el año, el mes, la semana, el día y la hora que Cristo venía. Yo recibí aquí el libro y yo me acuerdo que faltaban como 2 meses para que eso ocurriera, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí va a estar y ustedes van a ver que no va a suceder así. Porque Cristo dijo, no os toca a vosotros saber. Y yo creo lo que Cristo dice, no lo que los hombres dicen. Y hermanos, el testimonio era que la gente por tongas, bautizándose, yendo a todos los... Mire, hermanos, cuando decimos, va a haber una comida gratis el domingo, se llena todo el mundo. Pero venga oración el lunes. Vienen 4, como dicen los cubanos, 4 gatos, ¿no? Pero somos 4 ovejas. Hermanos, es el culto que menos la gente quiere ir, oración, estudio bíblico. Pero ¿saben qué pasó con esa gente? Porque pensaban que Cristo de verdad iba a venir. Miren, no faltaba nada. Gente que jamás habían ido a un estudio bíblico, ahí estaban. La gente que jamás habían ido a oración, allí estaban orando, pero fielmente. Todo por susto y por miedo, ¿no? Ay, hermano, que no sea así. ¿Por qué de corazón no hacemos esto de verdad? Pensando que el Señor puede venir, no mañana, lunes, esta misma tarde. Porque ¿quién puede garantizar que no? Además, ¿quién puede garantizar cuánto tiempo nos queda a nosotros en este mundo? Nadie sabe, tenemos que estar preparando. Entonces, sí, hermanos, es importante. Y claro que hay algunas otras cosas que el apóstol clasifica magníficamente, ¿no? En el versículo 13, en 3 pares de vicios similares, ¿no? Él habla de las conductas que son abominables, ¿no? Y que son mundanas. Bueno, ¿cuáles son? Él menciona, bueno, por ejemplo, en Gálatas 5, 19 al 21 hay una pequeña lista allí, pero él menciona glotonería y borracheras, fornicaciones y lascivia, contienda
y envidia. Y bueno, esto es por decir algunas, porque la lista puede ser larga. Hay que quitarse de ese traje. Miren, para usted vestirse apropiadamente, usted tiene que quitarse la ropa que es inapropiada. ¿Sí o no? Miren, yo no quiero criticar a nadie, no me tomen esto en nada personal, no estoy fijándome en nadie en particular, pero yo he notado, desde que yo era joven o niño, a este tiempo, cómo la gente ha cambiado en la forma de vestir. Ya la gente no va muy apropiadamente, en mi manera de verlo, a ciertas actividades. O sea, antes yo iba a una boda y era difícil encontrar en esa boda a un hombre que no tuviera un traje con una corbata. Hoy usted va a una boda y usted encuentra a muchachos con una camisa sensible, con los jeans rotos, bueno, porque hoy en día son caros y muy prestigiosos los pantalones rotos, ¿no? Usted le dice eso a alguien hace 30 años y le dice que usted está loco, que usted no sabe lo que está hablando. Pero si usted le hubiera dicho a alguien hace 30 años, miren, en el futuro van a haber pantalones rotos en la tienda que van a ser los más caros y la gente estarán enamoradas por esa ropa. Y le van a decir, usted está loco. Bueno, pero miren, estas cosas pasan y pasan tan lentamente que ya las vemos normal. Y no vemos nada malo en eso. Y ya ustedes verán los hombres con las camisas ripiadas, rotas por todos lados, y la gente les van a encantar esas cosas. Bueno, estamos viendo eso. Y entonces vas, por ejemplo, a una boda y encuentras a las muchachas con unos shorts cortos y expuestas de una cierta manera, y cosas que antes no veíamos. Y a la iglesia misma la gente siempre iban con sus mejores ropas. Aquí no exigimos que hay que traer una corbata, pero la gente se ponía según su capacidad sus mejores ropas para adorar al Señor. Hermano, yo no estoy aquí para molestar a nadie y ni para juzgar quién tiene cierto nivel o capacidad. No, cada cual como puede. Pero lo que quiero decir es que muchas cosas han cambiado y esto se está reflejando igualmente en lo espiritual. Que no nos vestimos internamente como debemos vestirnos. Si nos empezamos a llenar de toda esa basura del mundo, ¿cómo vamos a a vestirnos de Jesucristo? Tenemos que quitarnos de esto. Miren, yo pienso que lo dice muy bien aquí. Yo creo que este pasaje habla como si fuera el sermón reducido, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5. Ya estamos terminando, hermanos. Miren, 1 Tesalonicenses 5, del 7 al 8. Dice, pues los que duermen, fíjense que hay quienes duermen, dice, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Él quiere una aplicación espiritual, entendamos esto, dice, pero nosotros somos del día. Hay una gran diferencia. Somos sobrios, habiéndonos vestidos. ¿Vestidos de quién, hermano? Aquí estamos viendo esa armadura de la luz, ¿verdad? Dice, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de que Cristo va a venir, la esperanza de salvación como yermo. ¿Cuántos dicen amén ahí? Qué calladitos los feos. Hermanos, ahí está resumido el sermón. Si usted no oyó el sermón, si se quedó dormido y oyó esta parte, mira, ahí cogió el sermón. Mira. Esa parte, que no podemos estar dormidos, que tenemos que tener esa armadura, alumbrar como hijos del Señor en estas cosas. Hermanos, queremos concluir. Claro que en Efesios 6, por cierto, en Efesios 6, si tienen el tiempo, no tenemos tiempo ahora, del 10 al 20, allá está más completa la armadura del Señor, la armadura que tenemos que tener puesta. Pero, hermanos, el aspecto positivo que estamos viendo aquí es que tenemos que vestirnos de Jesucristo. La parte negativa es que es la parte de quitarnos lo que no sirve primero, ¿no? Es decir, no proveáis para los deseos de la carne. Ya dijimos y sabemos que estamos en tiempos de oscuridad, de un crecimiento de maldad y de pecado por todas partes, son tiempos oscuros y serán peores, hermanos, no se haga la idea que va a mejorar. Muchos quisiéramos que hasta políticamente las cosas mejoraran y estamos viendo que esto está peor. Yo no sé qué va a pasar en unos cuantos años si Cristo no ha venido, pero esa es la realidad. Ahora, la realidad principal para nosotros no es esa. La realidad principal para nosotros es que nosotros somos hijos de Dios y tenemos la vestimenta de Cristo, hermanos.
Y esa es la que tenemos que ponernos, esa es la realidad más importante. Entonces, aquí está el misterio del reino de Dios. Y es que en medio de las tinieblas está el reino de Dios formándose, está funcionando, está activo con el poder de Dios, hermano. En medio de estas tinieblas sí ha sido la voluntad del Señor, predicando el Evangelio, enseñando. Yo estoy, hermanos, en estos momentos haciendo este llamado porque de verdad necesitamos hacer este compromiso con el Señor, de hablarle de Cristo a todo el que podamos, de compartir a Cristo en medio de las tinieblas. Si nos vestimos de este traje de Jesucristo, eso es lo que vamos a hacer, porque es la misión de Cristo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, estaremos viendo con gran gozo la venida del Señor, deseándola. Y saben que mientras más vemos toda la basura de este mundo y mientras más conocemos las cosas del Señor, menos deseamos las cosas de este mundo y más deseamos las cosas del Señor. Pero tenemos una misión bella, preciosa, un llamado maravilloso, hermanos, de alumbrar, de llevar vida eterna, consuelo, aliento, vida eterna a otras almas por medio del Evangelio. Saben que la fe es por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Usted le deje al Señor que Él sea el que convierte, el que va a convertir a la gente por gracia. Pero nuestra parte es tener la pasión, el deseo. Hermanos, vamos a hacer este compromiso en esta mañana, en estos momentos, de pedirle a Dios que nos dé toda la semana a alguien para hablarle del Señor. Que nos guíe en esto para siempre hablar y compartir el Evangelio con otros. Y cuando la iglesia diga visitación, vamos todos a visitar. Y cuando hay oración, vamos a orar. Y cuando hay estudio, vamos al estudio bíblico. Hermanos, nosotros somos los que creamos ese avivamiento, pero tiene que estar en nosotros primero. Dejemos de mirar las faltas que otros tienen y vamos nosotros a ser instrumento de Dios para bendecir las vidas de los demás, para la gloria y honra de Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana.